Hola a todos, gracias por acompañarme en este video. El día de hoy quiero hablar sobre un tema crucial que ha transformado el ámbito laboral en México y que continúa siendo relevante en pleno 2025, que es la reforma laboral. Esta reforma, publicada en el Diario Oficial de la Federación en mayo de 2019, marcó un antes y un después de cómo se manejaban las relaciones laborales en el país. Ahora bien, el objetivo principal de la reforma fue garantizar justicia, democracia y transparencia en el trabajo, promoviendo condiciones más equitativas para los trabajadores y fortaleciendo el papel de los sindicatos. Pero, ¿qué ha cambiado desde entonces? ¿Cómo ha impactado en nuestra vida cotidiana y en el desarrollo de México al día de hoy? Bueno, pues vamos a explorarlo juntos, que es el objetivo primordial de este video, en el cual quiero pues compartirles aspectos claves de la reforma laboral, su impacto actual en pleno 2025 y los retos y oportunidades que aún enfrentamos. Y la idea es ofrecerles una visión más clara, sencilla, sobre todos estos cambios que nos afectan a todos, ya sea como trabajadores, como empleadores o simplemente ciudadanos interesados en el bienestar de nuestro país. Por favor, acompáñenme. 1. Los cambios principales de la reforma laboral fueron el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Al menos uno de los cambios más significativos fue la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este organismo se encarga de garantizar que las elecciones sindicales sean transparentes y justas. Antes, los procesos a elegir para los líderes sindicales solían ser más opacos y controlados por una minoría que buscaba un bienestar común, ¿no? Pero ahora los trabajadores votan de manera libre, secreta y de manera directa. Gracias a este cambio nos trasladamos un poco a 2025, y hemos notado que se ha visto un fortalecimiento de los sindicatos democráticamente hablando, lo que ha permitido una mejor representación para los intereses de los trabajadores. Pongamos un ejemplo. Los casos recientes han mostrado que con los trabajadores han logrado acuerdos en conjunto en sectores clave como el automotriz y, si no mal recuerdo, el sector manufacturero. Ahora, el segundo punto fue la transición de Junta de Conciliación a tribunales laborales. Siento yo, y desde mi particular punto de vista, que fue el avance más importante, al menos en materia laboral, que ha tenido dicha reforma, ¿no? Que fue básicamente el reemplazo de las juntas de conciliación y arbitraje por los tribunales laborales, que ahora dependen directamente del Poder Judicial. Esto ha acelerado una resolución de conflictos laborales y dado una mayor certeza jurídica a las partes involucradas. Imaginémonos que un trabajador tiene un problema con su empleador y no se le pagó X concepto, no se le pagó lo que debía de pagar, ¿no? Entonces, antes, para resolver este tipo de casos se podían llevar años y años en el juicio. Ahora, con los tribunales, los tiempos de resolución son mucho más cortos y eficientes. Este cambio ha beneficiado evidentemente tanto a los trabajadores como a las empresas para crear un ambiente laboral más justo. Por otro lado, cambiando un poco de tema, hablamos sobre la libertad sindical y democrática. Además, la reforma refuerza el derecho de los trabajadores a afiliarse a sindicatos que prefieran, promoviendo esto una libertad para escoger justo dicho sindicato. Esto se ha traducido en sindicatos más representativos que negocian en favor de los intereses reales de sus miembros y buscan un fin común. Ahora bien, básicamente, ¿cómo ha impactado la reforma laboral en México? Y nos trasladamos a hoy en día, en 2025, y me enfocaré en 3 aspectos a considerar,
¿no? Y que particularmente a mí me llamaron mucho la atención, ¿no? Y básicamente el primero es la justicia laboral fortalecida. En 2025 lo que yo he investigado es que el sistema laboral es más eficiente. Los tribunales han reducido de alguna manera también el atraso en los casos laborales y garantizan un trato justo para sus trabajadores y empleadores. Esto ha creado un ambiente más equilibrado para resolver las disputas que se lleguen a suscitar, ¿no? Entonces creo yo que también es un punto a considerar y positivo evidentemente para dicha reforma. El segundo son las relaciones laborales más sólidas. Gracias a la democracia sindical que tenemos actualmente o que trajo la reforma, vemos a sindicatos más legítimos que representan verdaderamente a los trabajadores. Esto evidentemente ha mejorado las relaciones entre los empleados y empleadores, evidentemente permitiendo que las negociaciones colectivas sean más justas y menos conflictivas, ¿no? Y el tercer punto es el impacto económico que ha dejado la reforma. Y creo yo o considero que los cambios en el entorno laboral también han tenido un efecto positivo en la economía de nuestro país. Un ejemplo que les voy a mencionar es la atracción de inversión extranjera, ya que las empresas que vienen a México conocen el lugar que tiene evidentemente reglas claras y un mercado más competitivo que les sirve a ellos para su desarrollo y sus metas propuestas, ¿no? De lo que he comentado anteriormente ya he hablado sobre la libertad sindical. Sin embargo, vamos a realizar un pequeño paréntesis de este tema para profundizar un poco más. Pero vamos desde un inicio y partiremos desde ¿qué es un sindicato? Bueno, de acuerdo con palabras del autor Héctor Cervantes Nieto, en su libro Análisis y comentarios a la reforma laboral de 2019, refuerza el concepto de sindicatos al enfatizar la libertad sindical. Pero un sindicato es una organización formada por trabajadores que se unen para proteger sus derechos laborales y negociar colectivamente con sus empleadores. Su propósito principal es representar los intereses de los trabajadores en áreas como condiciones laborales, salarios, prestaciones y alguno que otro, una resolución de conflictos. Bueno, ya hablamos del concepto de sindicato, pero que el autor menciona la libertad sindical. Para muchos trabajadores este concepto ha sido más que una idea, una realidad palpable. Con la reforma se está cambiando de manera significativa todo esto. Uno de los puntos claves de esta reforma es que ahora los trabajadores tienen el derecho de afiliarse al sindicato de su elección. Antes, en algunos casos, este derecho estaba limitado por presiones externas, inclusive presiones internas, pero gracias a estos cambios introducidos, este derecho está protegido, promoviendo un entorno sindical más democrático. Es aquí donde el voto libre, secreto y directo entra en juego, que era lo que antes mencionaba, asegurando que cada trabajador pueda expresar su opinión sin temor. Otro aspecto fundamental es la negociación colectiva. Antes de la reforma, en ocasiones los contratos colectivos se firmaban sin consultar inclusive a los trabajadores, que se veían directamente afectados. Ahora todo esto ha cambiado. La reforma exige que los trabajadores colectivos sean aprobados por la mayoría de los trabajadores. Esto no solo garantiza transparencia, sino también refuerza la presentación de los intereses reales de los empleados. Pero, ¿cómo se asegura que todo esto funcione correctamente? Aquí es donde entra en acción el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Este organismo es clave para registrar sindicatos y contratos colectivos para garantizar que todos los procesos sean transparentes, justos,
Además, su papel es la conciliación para resolver los conflictos, antes de que escalen a problemas mayores, beneficiando tanto trabajadores como empleadores. También es importante mencionar que en México ahora se encuentran más alineados todos los estándares internacionales. Las reformas laborales incorporadas a principios del Convenio 98 de la Organización Internacional de Trabajo, fortaleciendo la libertad sindical y la negociación colectiva. Esto no solo posiciona a un nivel global, sino también refuerza los derechos de nuestros trabajadores, o bueno, como empleadores y como empleados. Pero ¿qué implica todo esto en la práctica? La implementación de esta reforma ha sido fácil. Cambiar las estructuras sindicales y los procesos de negociación que lleva tiempo y sobre todo esfuerzo. Sin embargo, es una oportunidad para constituir un entorno laboral más justo, donde los trabajadores se sientan representados y los empleados se encuentren en un camino claro para colaborar y tengan un sentido de pertenencia en sus estaciones de trabajo. Al final, esta reforma no es solo un conjunto de leyes, sino una herramienta para transformar un mundo laboral en México, como trabajadores, como empleadores, tanto como ciudadanos. A pesar de los avances, todavía existen retos. Por ejemplo, en algunas regiones del país se enfrentan dificultades para implementar plenamente los cambios debido a la falta de infraestructura o recursos. También queda trabajo por hacer para asegurar que los trabajadores conozcan y ejerzan sus derechos. Pero las oportunidades son inmensas en un sistema laboral más justo, no solo para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, sino también para fortalecer ese extracto social y económico del país. Si seguimos en este camino, tengo la firme convicción de que México puede convertirse en un referente en justicia laboral a nivel mundial, ¿no? En conclusión, la reforma laboral ha marcado un cambio histórico en México, sentando las bases para un futuro más equitativo y competitivo. Hemos visto avances significativos, sí, desde un sistema de justicia laboral eficiente hasta sindicatos más representativos y democráticos. Sin embargo, también es importante reconocer que los retos quedan por superar. Y eso sería todo. Muchas gracias por acompañarme en este pequeño análisis y espero les sea de mucha utilidad. Muchas gracias y buen día.